Nabucodonosor se perturbó tanto su alma, su corazón, y no había nadie que le podía interpretar el sueño. Así que esa vez dice que llamó a todos los magos, a todos los sabios de Babilonia para que le interpretar, y nadie le podía interpretar. Y pues le dijeron, pues hay un varón que de los cautivos de Jerusalén, que tal vez él pueda hacerlo, lo puede interpretar. Y pues Daniel sabía que si no lo interpretaba ninguno, todos los magos y todos los sabios que había en Babilonia los iba a matar Nabucodonosor, porque los declaraba inútiles. Y Daniel se presentó y dijo que había un Dios que le podía ayudarlo y lo podía interpretar. Y le interpretó el sueño. De hecho, se le olvidó el sueño porque Nabucodonosor tuvo el sueño, pero se le olvidó, pero le inquietó tanto el sueño que él quería saber qué pasó en ese sueño, cuál era la interpretación del sueño. Y el versículo, dame Daniel 2:44, por favor. Y ahí le empieza a decir que iban a venir 4 reinos. El primer reino, él representaba la cabeza de oro. El segundo, que era el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia. El segundo era un segundo reino que se iba a levantar, que tenía plata, brazos de plata. Dice que era el reino de los medos y los persas. Y el tercero era el reino de los griegos, que se iba a levantar. Y el último, el reino de los romanos. 4 reinos. Lo explica más adelante, que se iban a levantar estos 4 reinos. Pero iba a venir un quinto reino, le dice. Dice la palabra de Dios, fíjese cómo dice: y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Jesús, el reino de Cristo. ¿Cómo se iba a presentar el reino de Cristo? ¿Cómo iba a ser más grande y más superior el reino de Cristo? Pero ¿cómo entró y cómo llegó el reino? Pues con un humilde carpintero en Jerusalén, que nació en Jerusalén, en Belén de Judea, y se crió en Nazaret. Tuvo que huir a Egipto porque el rey Herodes lo quería matar. Regresó de Egipto cuando murió Herodes y se crió en Nazaret. Y después, hasta los 30 años, el Señor estuvo en Nazaret. Después que se bautizó, dice la palabra de Dios, cambió su dominio o su casa a Capernaum. En Capernaum, ahí estuvo habitando el Señor, y ahí vivió los años que él iba a pasar. Así que, mis hermanos, este reino, hermanos, vamos a hablar acerca de las evidencias del reino. Las evidencias del reino son los milagros del reino. Cómo Dios, a través de Cristo Jesús, hizo milagros maravillosos que ningún otro ser humano ha podido lograr y hacer. Ni aún la ciencia ha podido superar los milagros del Señor Jesucristo. Aunque haya crecido y haya avanzado mucho la ciencia, no ha logrado ni ha avanzado hoy en día para bendecir, para curar, y también mucho menos para resucitar muertos, la ciencia. Así que podemos ver y notar por qué el reino de los cielos es superior a los 4 reinos que se manifestaron. Y después de estos 4 reinos, hermanos, se acaba todo. Se termina todo. Ya esos 4 reinos se van a querer levantar lo que viene siendo los últimos tiempos, unirse las naciones, se van a querer juntar, hacer alianza a las naciones poderosas, pero hermanos, el Señor dice que no van a poder en contra de su reino. Así que
Usted, mi hermano y mi hermana, debe de estar confiado en el Señor Jesucristo. Estuvimos viendo los estatutos del reino la semana pasada, la felicidad del reino, lo que trae felicidad en el reino, acerca de las bienaventuranzas. Estuvimos viendo cómo se introdujo el reino a través del Señor cuando empezó a predicar la bendita palabra de Dios, capítulo 4 del libro de Mateo. Y así sucesivamente estamos viendo acerca de lo que es el reino de los cielos. Ahora vamos a ver acerca de las evidencias del reino, capítulo 8 de Mateo. Mateo capítulo 8, vaya conmigo a su Biblia, si la trae mi hermano y mi hermana. Y les damos una bienvenida a todos los hermanos que nos visitan, la familia que está con nosotros. Bienvenido, hermano. Igualmente a Luis le damos una bienvenida en esta preciosa mañana. Qué bueno que se han dispuesto a venir a oír y a escuchar la palabra de Dios, hermanos, porque decíamos ayer a la jovencita, porque yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en la casa del Señor? Hermanos, cuando usted venga a la casa del Señor, su actitud va a determinar su bendición. Si usted tiene una actitud de recibir, de creer la palabra de Dios, va a determinar su bendición. Su bendición no va a determinar porque viene a la casa de Dios. Su bendición va a determinar su actitud cuando está en la casa de Dios. ¿Qué tanta atención usted pone a lo que se está anunciando y predicando? Porque muchos se distraen supuestamente leyendo la Biblia. Es que yo estoy leyendo la Biblia, dicen algunos, ¿verdad? Otros se distraen con los celulares. Otros van a empezar la predicación y ¡fum! Salen. Se van a los carros. Mis hermanos, eso, hermanos, al Señor, no al pastor, no al hombre, no le agrada. Porque tenemos una actitud de arrogancia y de soberbia. Como diciendo, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la bendición de parte del Padre. Es lo que estamos expresando en nuestros corazones. Por eso cuando dice la palabra de Dios, cuando vengas a la casa de Dios, acerca tu oído para oír. No seas como los necios, dice. ¿Verdad? Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Así que la palabra de Dios, hermanos, es la que quiere darnos a entender la grandeza, la gloria, el poder, la misericordia de parte de Dios. Pero la actitud que usted traiga en la casa de Dios, con qué actitud escucha, oiga la palabra, no al varón que está enfrente, porque puede ser otro varón, puede ser otra mujer, sino como usted le está escuchando, recibiendo la palabra del Señor, eso va a determinar su bendición, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así que los primeros versículos del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, dice. Mucha gente le seguía. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ya los fariseos vimos que lo habían acusado, esos son los opositores del reino, lo habían acusado de que Jesús quería cambiar la ley. Y Jesús dijo, yo no vengo a cambiarla, sino que a cumplirla. Vengo a cumplir la ley, les dijo, ¿va? Y nos puso los ejemplos en esa parte, en ese capítulo 7, acerca de cómo muchos de ellos lo acusaban, pero el Señor les dijo que cuando alguien da ofrendas, que cuando alguien comete adulterio, cuando alguien fornica, ¿qué dice la ley? Dice, esto dice la ley, dice, pero yo os digo,
Esto dice la ley, pero yo os digo. Entonces Jesús dio un cumplimiento ¿qué? Espiritual de la ley. Él dijo, yo no vine a ¿qué? A abrogarla, sino a cumplir la ley. Así que, pero aquí vemos que realmente Jesús estaba ¿qué? Cumpliendo la ley. ¿Por qué estaba cumpliendo? Porque lo mandó ¿con quién? Con el sacerdote. ¿A quién? Al leproso. ¿Lo mandó con quién? Con el sacerdote. Porque de acuerdo a la ley, según Levítico 14, del 1 al 32, cuando el leproso era sanado, tenía que ir y de vuelta con el sacerdote, llevar una ofrenda de su purificación y el sacerdote tenía que declararlo limpio. Es el que daba ¿qué? El título de limpieza, que podía integrarse de nuevo a su familia y a la sociedad. Si el sacerdote no daba ese título de limpieza, él no podía, aunque se sintiera limpio, regresar a su casa o a la sociedad. Él tenía que estar fuera de la ciudad, el leproso. Por eso el Señor lo mandó ¿con quién? Con el sacerdote, ¿va? Porque ahí vemos que el Señor seguía cumpliendo ¿qué? La ley, la seguía cumpliendo la ley. Así que, ¿qué hizo Jesús? Muchos milagros. Y los milagros dice que atrajo muchas multitudes el Señor. Fue uno que de los ministerios que el Señor trajo, que eran también del reino de los cielos, de ayudar, de apoyar a las personas con enfermedades que la ciencia de aquella época no podía curar. Aquí vemos a un varón leproso. El Señor dice que recorría aquella región, enseñando, predicando, sanando y libertando. Y un leproso le salió al encuentro, dice la Escritura, la palabra de Dios, y se postró delante del Señor. Cuando se postra es un símbolo de adoración. ¿Qué hizo el leproso primeramente? Se postró. ¿Es un símbolo de qué? De adoración. Postrarse es un símbolo de adoración, mis hermanos. Y el Señor dijo que Dios viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Hombres o mujeres que necesitan adorar al Señor. ¿Cómo se adora a Dios? Postrándose delante del Señor, con una actitud humilde delante del Señor. Cuando venimos con esa actitud, hermanos, hallamos gracia y favor delante del Señor. Cuando usted se presenta a la casa de Dios con esa actitud, haya gracia y favor de parte de Dios. Cuando usted viene con una actitud diferente, hermano, con una actitud de arrogancia, de soberbia, de que ya no me interesa. Agarras el celular y empiezas a ver otras cosas. O te pones a distraerte en otras cosas, en tu corazón y en tu mente, hermanos. No estás adorando al Señor. No te estás convirtiendo en un verdadero adorador. Y por lo tanto el favor o la gracia de Dios no se puede manifestar. Porque Él dijo, yo voy a honrar a los que me honran y a los que me tienen en poco, yo los tendré lejos, dijo el Señor. Pero al altivo y al soberbio los voy a ver de lejos. Pero al humilde lo voy a ver de cerca. Es lo que el Señor nos enseña y nos dijo, ¿verdad? Así que dice que le salió al encuentro y se postró. Así que, símbolo de qué? De oración. O era también un homenaje al rey. Siempre a un rey se le podía postrar también, como un homenaje. Pero a Dios se le adoraba. A Dios se le adora cuando se postra uno y a sus pies. Y sin duda había oído este leproso que Jesucristo hacía grandes obras y grandes milagros. Y tenía una expectativa grande, porque Jesús dice, descendiendo del monte, o sea, regresó de vuelta, ¿a dónde? A Capernaum. ¿Dónde estaba? En el monte de los olivos. ¿Dónde se encontraba? En Jerusalén el Señor. Y cuando regresa ya, de vuelta a Capernaum, cuando descendió, dice la palabra de Dios, le salió, ¿qué?
al encuentro, un leproso. O sea, este hombre estaba con una esperanza latente, viva, de que se iba a encontrar con Jesús. Y estaba sin duda viendo el camino que lo llevaba a Jerusalén o del Monte de los Olivos para estar al pendiente cuando Jesús viniera. Tal vez había oído, escuchado que Jesucristo estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y que él tenía su hogar, su casa en Capernaum. Por aquí tiene que pasar, haber dicho. Por aquí tiene que venir este varón. Y lo voy a esperar. Los días que sea necesario lo voy a esperar. Voy a estar juntamente ahí esperando hasta que él pase y venga. Y dice la palabra de Dios que ¿qué pasó? Le salió al encuentro, dice. Le salió al encuentro. Había que una necesidad, una desesperación en este hombre de que Jesús tomara su problema, tomara su caso y lo ayudara a ser libre, a ser sanado, a ser rescatado de esa manera de vivir, terrible manera de vivir. Era para un leproso, mis hermanos, de aquel tiempo, de aquel momento. No había una cura. De acuerdo a la palabra de Dios, tenía que ser expulsado, tenía que salir de su casa, tenía que ponerse él una túnica nomás que le cubriera toda esta parte, porque se le iba cayendo toda la piel al leproso. Y hermanos, era muy contagiosa, de tal manera que tenía que ver la gente de 3, 4 metros, y él caminando tenía que decir inmundo, 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 que nadie se le acercara. Esa era la condición de un leproso. Ni su familia podía acercarse, ni sus hijos, ni su esposa podía acercarse al leproso, y mucho menos la sociedad. Lo que hacían era agarrar piedras y aventarle piedras a un leproso, o mucho menos también un sacerdote, porque si se acercaba a él podía ¿qué? Contaminarse. Y la contaminación, hermanos, podía durar hasta 48 horas y eran expulsados del servicio por 48 horas. Así que no había oportunidad para este hombre, para este leproso, pero había oído las maravillas que Jesucristo ya estaba haciendo y estaba logrando, ¿va? El reino de los cielos había llegado. Y el reino de los cielos, dice el libro de Daniel capítulo 2, versículo 44, que iba a ser ¿qué? Superior a aquellos reinos. Iba a ser mucho más grande aquellos reinos, aquellos 4 reinos que iban a ser una potencia mundial, que iban a gobernar mundialmente en aquel tiempo. Este reino iba a ser menor, pero iba a aparecer de una manera muy insignificante. Dijo el Señor, como una ¿qué? ¿Semilla de qué? De mostaza, dice. De mostaza, dice, como una semilla de mostaza, algo que insignificante. No vendría así como los rusos, mis hermanos, ¿verdad? Con bombas, con misiles que pueden llegar hasta donde está Estados Unidos. No, él venía con una actitud humilde, el Hijo de Dios. Qué cosas tan tremendas nos enseña este reino, hermanos. Y qué tan maravilloso nos enseña el Rey, a quien usted lo tiene por Señor y por Salvador. Un Rey maravilloso, un Rey de gloria, un Rey compasivo, un Dios de misericordia, un Dios, hermano, que es propicio a cada necesidad que cada varón puede tener o cada mujer puede tener. Así que esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo 2 casos de lepra, principalmente. El caso de la hermana de Moisés, María, porque murmuró en contra de Moisés. Cuidado, hermanos, con la murmuración. Cuídate de la murmuración, hermanos, porque la murmuración en contra de este líder causó que la hermana de Moisés también fuera leprosa. Y otro varón, Naamán el sirio, dice la palabra de Dios, en los tiempos del profeta Eliseo, cuando muere Elías y él es el sucesor de Elías. Así que, ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido?
2 casos. Y en los 2 casos del Antiguo Testamento fueron sanados. Y era lo único que la Biblia había registrado de estos 2 casos. Pero aquí, hermanos, hubo un caso de este hombre. Pero también hubo ¿cuántos leprosos más? 10 leprosos, dice. 10 leprosos que vinieron ante el Señor Jesucristo y también fueron socorridos, bendecidos por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Jesucristo fue propicio a la necesidad de estos 10 leprosos, como a la necesidad de este leproso que menciona la palabra del Señor aquí. Así que este hombre dice, se postró, símbolo de adoración, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué dijo? Si quieres. Si tú quieres, Señor. Es una petición bajo la voluntad del Señor. Así se debe ser la petición, mi hermano, delante del Señor. Bajo la voluntad del Señor. Señor, si tú quieres, puedes cambiar mi corazón. Puedes cambiar este mal hábito que yo tengo. Esta actitud arrogante o soberbia, la puedes cambiar. Si tú quieres, la hago esta petición bajo tu voluntad. Tú decides, Señor, si quieres transformarme y quieres cambiarme. Señor, tengo este problema, Padre. Tal vez usted tiene un problema de vicios, mi hermano. Tal vez tiene algo oculto que solamente Dios y usted sabe, pero no ha sido honesto y sincero delante del Señor. No ha venido con la actitud correcta delante de Dios. No ha pedido a Dios que lo ayude, que lo bendiga, que lo levante y que lo restaure. Así que él sabía que si era la voluntad del Señor, sería sanado. Porque ya Cristo había dado ¿qué? Evidencias que para él no había nada imposible. Que para Jesucristo, el Hijo de Dios, quien traía el reino verdadero, el que iba a destruir los 4 reinos, el que iba a someter a los 4 reinos, para este rey no había nada imposible. Él sabía eso, el leproso, e hizo una petición bajo la voluntad del Señor. Usted puede llamar a Jesús Señor, Señor, hermano, y no adorarlo. Hay gente que lo llama a Jesús Señor y no lo adora. Hay gente que, por eso el Señor dijo, muchos mirarán aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y qué dijo el Señor? No los conozco. Porque usted puede decir aquí en la iglesia, hermanos, Señor, Señor, y no adorarlo. La importancia, hermanos, es venir con un corazón de adoración. Venir y adorar al Señor. Con la actitud correcta, humilde. Con esa actitud, por eso le decía yo, su actitud va a determinar su bendición. ¿Con qué actitud usted viene a oír, a escuchar la palabra de Dios? Sea aquí, sea donde se oiga, donde se esté predicando la palabra de Dios, ¿con qué actitud va a oír y escuchar la palabra de Dios? Así que Dios, pero no solamente este hombre buscaba ¿qué? Sanidad. Si quieres puedes limpiarme. No le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme físicamente. Porque el problema más grande del hombre, hermanos, no es solamente el problema físico, sino el problema del alma, el corazón, donde está arraigada la maldad, la mentira, el engaño, las ataduras de vicios, las ligaduras del alma. Ese es el problema más grande del ser humano, mi hermano y mi hermana. Ahí cuando usted o yo no queremos soltar algo que está ligado a mi alma, cuando nos negamos a dejar, a soltar esas áreas
que nos tienen perturbados y que nos tienen una condición miserable como este leproso, con necesidad del socorro de lo alto, pero tampoco queremos que soltar. Entonces, su necesidad era ¿qué? Limpieza del alma. Necesitaba ¿qué? Limpieza de su corazón. No solamente físico, sino de su alma, de su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Que no lo hemos nosotros confesado delante del Señor. Que no nos negamos a esas áreas que son desagradables delante de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos estar escondiendo en el alma, que nos negamos a soltarlas. Y este hombre dijo, si quieres puedes limpiarme, mi alma, mi espíritu, Señor. Tal vez había mucha amargura, resentimiento con la gente, por el trato que le habían dado, por la manera en que había sufrido, por la manera en que había sido rechazado. Había una amargura grande en su corazón. Si a usted muchas veces, hermanos, o nosotros muchas veces, porque no nos invitan a una parte, ya estamos resentidos. Imagínense, este hombre agarraban piedras y le aventaban. No había misericordia para este hombre. Cuánto dolor había en su alma, cuánta amargura, cuánta decepción había con la gente religiosa de aquel tiempo. Su alma estaba muy ¿qué? Contaminada. Su alma estaba muy sucia por causa, mis hermanos, de todo lo que él había pasado. Así que necesitaba sanidad física, pero también necesitaba limpieza, sanidad, liberación de su alma. No solamente, hermanos, lo físico, sino su alma. Así que mi hermano, cuando le decimos al Señor, Señor, también limpia mi alma, también quita todo lo que mi alma ha estado perturbada, dañada o lastimada. Así que, ¿por qué lo tocó Jesús? Porque, hermanos, no tenía necesidad de tocarlo. A los 10 leprosos no los tocó. Nomás les dijo, vayan allá con el sumo sacerdote y presenten la ofrenda. Y se fueron, dice que cuando iban caminando, ¿fueron qué? Sanados, limpios, dice la palabra de Dios. Pero a este, ¿por qué lo tocó? ¿Por qué tocó a este? Porque tal vez, hermanos, hacía mucho tiempo que el leproso no había visto compasión de nadie. Solamente rechazo, odio, un alejamiento de todas las personas. Había visto cómo le tiraban piedras, cuánta carga emocional traía este leproso. Gente alejándose, 15, 20 metros, que en vez de a lo mejor le tiraban un pan, nunca se le acercaban a por lo menos 1 metro y decir, mira, aquí está este panecito, te lo comes. Mira, te traje un plato, 1 metro por lo menos. Se lo agarraron y se lo aventaban. Probablemente todo eso, hermanos, todo ese dolor él traía. Hermanos, no deje que esas cosas le dañen su alma, le dañen su corazón. Tal vez mucha gente le ha dañado, le ha lastimado a usted también. Tal vez por la condición en que usted ha vivido también, mi hermano, mi hermana. Pero libérese en esta mañana. Que esta mañana sea Jesucristo que le dé sanidad. Y dispóngase a aquellos que le dañaron, a aquellos que le lastimaron. Orad por ellos. Oren por vuestros enemigos, dijo el Señor. Bendíganlos a aquellos que les buscan el mal. Cuando los persigan, cuando hablen cosas malas de ustedes, bendíganlos. Es como el alma se va, ¿qué? Limpiando. Es como el alma, hermano, se va purificando. Y
tu carácter se va haciendo más a un carácter del Hijo de Dios. Hagan esto, dice el Señor, ¿verdad? Vivan así, dijo el Señor. Así que, en ocasiones, la poca compasión que hay delante de la gente, hermanos, hace que eso traiga dolor. Después lo envió al sacerdote, dice la palabra de Dios, para ser reintegrado a la sociedad. Le dijo, no le digas a nadie, vete rápido, le dijo. Porque los sacerdotes, los fariseos y los escribas, como vimos en el capítulo 5, hermanos, eran los más opositores. Y si sabían que Jesús había hecho un milagro a favor de él, ¿qué creen que iban a hacer los sacerdotes? No lo iban a ¿qué? A declarar limpio. Por eso le dijo, no le digas nada, vete rápido. Vete rápido con el sacerdote, que nadie lo sepa, le dijo, para que te revise y te dé el certificado de limpieza y te reintegres otra vez a la sociedad. Por eso mismo, le dijo, no lo digas a nadie, le dijo al Señor. Vamos a ver el otro punto. Jesús sana a un siervo de un centurión. Dame el versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjate qué tremendo, ¿ah? Este milagro ocurrió ¿en dónde? En Capernaum. Allí es donde el Señor vivió después de vivir en Nazaret. Estos pueblos se encontraban en la provincia de Galilea. Era como el estado de ese pueblo, ¿verdad? Como decir Sonora, Imuri, Sonora, Nogales, Sonora. Era como decir algo así, ¿verdad? Era ya Galilea de Nazaret, Galilea de Capernaum, algo así. Así que vino él, un centurión, comandante de más de 100 soldados. ¿Cómo eran los soldados romanos? Vimos la semana pasada, o antepasada. ¿Cómo eran ellos obligaban, forzaban a los judíos a llevar cargas? Porque ellos sentían que tenían el poder de hacer eso. Eran los ¿qué? Los romanos, los soldados. Imagínense un centurión, mi hermano, con un alto rango de autoridad, venir y pedirle a Jesús. No le exigió, no lo obligó, no lo forzó. Le dijo, mi siervo está gravemente enfermo. Fue lo que le dijo, ¿verdad? Y él venía para que Jesús soltara una palabra de poder y autoridad a favor de su siervo. Es lo que venía el centurión a pedirle al Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál era el sentimiento de los judíos hacia los romanos? De odio, de coraje, de venganza, porque los forzaban y los obligaban. ¿Cuál era el sentimiento de Jesús hacia los romanos? ¿Qué manifestó Jesús ahí? Porque dijo, ahora me la vas a pagar. Todo lo que me han hecho tu nación, me la va a pagar. Ahora vas a saber lo que cuesta servirme a mí. Algo, si hubiéramos sido nosotros, quién sabe cómo hubiéramos tratado este problema, ¿verdad? Pero fíjese qué maravilloso es nuestro amado Rey, ¿verdad? Nuestro amado Señor, hermanos. Qué glorioso, qué maravilloso nuestro Salvador.
Tenemos todo aquel que, todo, usted tiene todo lo que usted quiere que Él le ayude. En Él va a encontrar todo, mi hermano. Él no guarda, el Hijo de Dios no guarda ningún rencor en contra de nadie. Aquellos que dañan a la iglesia, aquellos que dañan a los hijos de Dios, Jesús no les guarda rencor. Es más, los sigue buscando. Es más, Jesús los puede bendecir, los puede ayudar y los puede también rescatarlos y los puede restaurarlos de vuelta al Señor, aunque dañen a la iglesia de Jesús, aunque lastimen la congregación del Hijo de Dios. Así que viene a Cristo, viene al Señor a buscar refugio y consuelo. Este centurión, hermanos, no vino con la actitud que soberbia ni altiva. Pocos habla la Biblia de los centuriones que fueron más o menos buenos. Por ejemplo, habla del centurión cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, que era un centurión. ¿Qué hacía Cornelio? Era un hombre piadoso, dice la palabra de Dios, que hacía limosnas, que bendecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así era. Otro que estuvo allá en la muerte de Jesús, ¿qué dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que hubo buenos centuriones también del pueblo romano. No todos los romanos eran ¿qué? Malvados. Y según Lucas capítulo 7, versículo 4, este centurión, dámelo porque nos da un poco más de luz. Dame Lucas 7, 4, por favor. Mi hermano dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. Dame el siguiente, Samuel. 5. Porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una ¿qué? Una sinagoga. Fíjese, es lo que nos da el contexto de Lucas capítulo 7, que este centurión había dado dinero para que en la región de Galilea se hiciera la sinagoga más grande y la más importante de toda la región de Galilea. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo mostró? Dice que él amaba la nación. No era un centurión malvado, era un soldado que amaba la nación judía. Toda la nación judía la amaba. ¿Y qué hizo? Proveyó lo necesario. Dio lo necesario, mi hermano y mi hermana, para que se construyera la mayor sinagoga de toda la región, este centurión. Pero él no vino declarando o queriendo cambiar el favor que había hecho un día él. No vino diciendo, es que yo fui el que di esta, proví todo lo que necesitaban para que se levantara esta sinagoga, la más importante y la más grande de toda la región de Galilea. No vino con esa actitud, solamente vino a hacer una petición delante del Señor, pidiendo que bendijera, que ayudara a su siervo. Era todo lo que él quería, este centurión. Así que, mi hermano, ¿cómo era Cornelio? Un hombre también dadivoso, que era otro centurión, de acuerdo a Lucas Hechos capítulo 10. Era un hombre que dadivoso. ¿Cómo era este hombre? Dadivoso. Tenía que compasión. ¿Dónde se manifiesta, hermanos? Que usted es un hombre que realmente teme a Dios, que bendice la obra, que ama a Dios. Cuando usted, hermanos,
empieza a bendecir la obra de Dios. Ahí muestra que realmente no es por favores que Dios le va a otorgar milagros. También debe saber eso. Usted puede hacer muchas cosas para el reino, pero todo está bajo la voluntad del Señor. No es por favores. No es porque venga fulano de allá y traiga mil millones de pesos aquí a la iglesia y ya Dios le va a conceder favores. No. No es por eso, hermanos. Pero tampoco, hermanos, es porque usted, dice la palabra, viendo la necesidad, usted, hermano, no extiende la mano y bendice al pueblo, a la iglesia del Señor. Porque usted tiene, y viendo la necesidad, pone miles de excusas, aunque el banco o el colchón esté, hermanos, comiéndose las ratas el dinero. Y se opone a bendecir la obra del reino de los cielos. Tampoco es así, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Nosotros, hermanos, es por todo lo que recibimos por gracia. Es la gracia del Señor, ¿verdad? Pero tiene mucho, como le decía, que ver ¿qué? La actitud con que nosotros venimos y le pedimos al Señor que Él haga algo a nuestras vidas. Y dice, Dios, hermano, nunca se impresiona por lo que uno da. Y menos cuando se trata de comprar los favores de Dios. ¿Qué sucedió en el libro también de los Hechos, capítulo 8? Cuando vino Simón el mago y quería que Pedro orara por él, impusiera las manos y recibiera el poder de autoridad que tenía Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Porque ofreció ¿qué? ¿Qué ofreció? Ofreció dinero también. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Tu dinero qué? Perezca juntamente contigo. ¿Crees que el favor de Dios se compra? No. ¿Qué busca Dios? Adoradores. Adoradores, hermanos. Porque el ofrendar, el diezmar, es un símbolo también de ¿qué? De adorar. El proveer para la iglesia, para la obra de Dios, para el reino de Cristo. Hermanos, es una manera de ¿qué? De adorar al Señor. Y este hombre había provisto y ya había empezado ¿a qué? A adorar. Pero viene con la actitud correcta de un adorador. Y el Señor le dice la palabra de Dios. Dice, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Volvamos a ir, por favor, Mateo 8, el versículo 6, mi hermano. 7. Samuel, por favor. Yo iré y le sanaré, dijo el Señor. El Señor que respondió el llamado y a la necesidad de este siervo. Pero ¿cuándo responde Jesús al llamado? ¿Cuándo responde Jesús? Cuando nosotros le llamamos y le pedimos que su gracia se manifieste en nuestras vidas. Hermanos, la actitud tiene que ver otra vez. Humildad. Cuando venimos con humildad, mi hermano y mi hermana, sin presunción, así tiene que venir usted. Señor, es que tú has ayudado a muchos y a mí no me ayudas. Es que tú has bendecido a muchos y a mí no me bendices, Señor. Señor, es que yo he dado mucho y tú no me das nada. Señor, es que yo te he servido todo el tiempo aquí en la iglesia y tú no me das nada. Eso es presunción, hermanos. Humildad, dice el Señor. Tienes que venir con la actitud correcta. Tienes que presentarte delante de Dios en tu necesidad, en tu petición, con la actitud correcta.
dijo el centurión, y diciendo, Señor, y dijo, Señor, no soy digno. Esa es la actitud correcta, hermanos. No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno, Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo, ¿verdad? Él ya sabía que Jesús tiene toda autoridad y todo poder. Y hermanos, y que para Él no hay nada imposible. Pero la actitud con que pedimos, con que nos presentamos, con que venimos a oír, a escuchar, a disponer el corazón, mi hermano, eso es lo que provoca que Dios haga algo, haga un milagro en nuestras vidas. Eso es lo que provoca a Dios, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante que revisemos nuestro corazón antes de hacer una petición, una plegaria delante de Dios. La actitud, hermanos. No, yo no soy como los otros soldados, Señor, que forzan, que obligan. Yo no soy aquellos que se excusan y que dieron tanto para pedirte un favor, Señor. Yo reconozco, Señor, que no soy digno. Es más, no ni siquiera soy digno de estar enfrente de ti. No soy digno, mucho menos pedirte, Señor. Pero hay una necesidad grande, Señor. Allá mi siervo está convaleciente, gravemente enfermo. Gravemente en esta condición, Señor. Y aparte está, ¿qué? Paralítico. Según la tradición que los romanos tenían en contra de sus siervos, si estaban enfermos y si se encontraban ya incapacitados como este hombre, podían sacar su arma y matarlos, porque era una carga para ellos. Pero este hombre que tenía compasión. ¿Por quién? Por su siervo. En lugar de hacerle un daño, de abandonarlo, de tirarlo al monte, como en veces sucede, ¿verdad? Agarra usted un perrito, ya no lo quiere y lo avienta para el monte. Porque ya no lo quiere, o está enfermo, o lo mata. En lugar de buscar a un doctor, alguien que cura a los animalitos, mejor va y lo entrega a la perrera para que, pues, terminen con él. Este no. Buscó la ayuda ¿para quién? Para su siervo. Hermanos, ¿qué lección nos da también el centurión, verdad? Porque ¿cuántos hijos, cuando miran que su padre, que un familiar ya es una carga, qué hacen? Lo abandonan, lo dejan. Algunos lo llevan a un asilo. Algunos ni siquiera le dan de comer ya. Esta lección también es para nosotros, hermanos. Fíjese lo que hizo ¿quién? El centurión. A favor de su criado. No era ni su familiar. Era un esclavo del centurión. Porque ni siquiera era familiar de él. Y de acuerdo, tenía hasta el derecho de matarlo, porque se había convertido en una carga. Y tenía el derecho, de acuerdo a la ley que se ejercía aquel tiempo. Pero este centurión no hizo eso. ¿Qué hace Dios? Hermanos, ver el corazón de cada uno de nosotros. Y conforme al corazón que cada uno de nosotros, y conforme a la necesidad y la actitud con que venimos delante de Él, Dios nos escucha y Dios nos oye. Por eso antes, hermanos, tenemos que revisarnos. Y tenemos que ver cómo he sido yo delante de ti, Señor. ¿Qué actitud he tenido delante de fulano, sutano, perengano? ¿Cómo ha sido mi relación con ellos? Señor, ¿los he rechazado?
los he criticado, he querido comprar sus gracias, su favor. Usted y yo sabemos, hermanos, que eso no va a impresionar a Dios y mucho menos va a hacer que Dios haga algo en nuestras vidas. Así que, dice, pero usted, Señor, es un hombre de autoridad, así como yo lo soy en lo natural, porque le digo a mis siervos, a los 100 que tengo, a los 100 soldados que están bajo mi cargo, a este le digo, ve allá, y va y lo hace. A aquel le digo, ve a lo otro, aquello, y va y lo hace. Yo sé lo que es autoridad, Señor, pero en lo natural y en el cargo que yo tengo, como un capitán del ejército romano, puedo mandarlos en lo natural, pero en lo espiritual yo no tengo, ¿qué? Autoridad. Yo no tengo autoridad en las enfermedades, Señor. Yo no tengo autoridad en los demonios, Señor. Yo no tengo autoridad en lo social, Señor. Solamente tú, Jesús, tienes esa autoridad. Y si tú lo dices, Jesús, se va a hacer como tú lo dices. Solamente di la palabra, Jesús. Suelta la palabra a favor de mi siervo. Y el milagro se va a llevar a cabo. Qué tremenda, hermanos. Si usted sabe que Jesús tiene esa autoridad, hermano, y si usted sabe que Jesús es el único que puede ayudarlo en lo espiritual, en esa ligadura, en esa atadura, en ese mal hábito que usted tiene, mi hermano, usted tiene que venir con la actitud correcta delante de Jesús. Porque Él está aquí. Él lo prometió, Él dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ellos. Y eso, hermanos, tenemos que recibirlo y acumularlo en nuestras vidas. Así que reconoció que era ¿qué? Indigno, porque era un ¿qué? Pecador. ¿Qué era? Un pecador. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y si decimos que nosotros no tenemos que, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios no está ¿qué? En nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Una vez entramos al reino, tenemos la gracia de haber recibido la gracia, el favor del reino, pero, mis hermanos, aún esta carne nos lleva cautivos a seguir pecando. Nos seduce a seguir pecando. Nos invita a seguir pecando. Aún esta carne, hermanos. ¿Cuándo se termina eso? Cuando vayamos al reino de los cielos. O cuando Cristo venga por su iglesia. Es cuando eso termina. Por eso la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una confesión prácticamente diariamente, mis hermanos. Estar confesando prácticamente todos los días nuestras actitudes incorrectas, erróneas, nuestros pensamientos, hermanos, que a Dios no le agradan. Tenemos que estarlos confesando. La poca disposición que tenemos en ocasiones también para bendecir, para servir en el reino de los cielos, en el reino de Jesucristo. Tenemos que pedir perdón al Señor prácticamente. Aunque usted haya avanzado mucho, mi hermano, aún hay cosas que nos están descalificando delante del Rey.
que no hemos llegado todavía a la medida, a la estatura y la plenitud de Jesús. Que todavía, como dijo Pablo, tienes que seguir corriendo esta carrera, mi hermano, y seguir peleando contra tu cuerpo para someterlo y sujetarlo. Todavía, mi hermano y mi hermana, tenemos que aprender nosotros a pelear la batalla todos los días de nuestras vidas. Todos los días. ¿Cuántas veces, hermanos, le fallamos a Jesús? ¿Cuántas veces, hermanos, cometemos errores? Las veces que sea, hermanos, tenemos siempre un altar abierto, un Rey maravilloso que nos está esperando todos los días para ponernos a cuentas con Él y para ir creciendo en gracia, en conocimiento, en misericordia, en humildad delante del Señor. Y que nos empecemos a despojar del viejo hombre, de la vieja levadura. Hermanos, tal vez la levadura que usted no tiene de vicios, pero sí, hermanos, de apatía al reino de los cielos. Pero sí, hermanos, de una actitud arrogante y soberbia ante el Señor. De yo no quiero, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me va a decir, bueno, es que en la palabra de Dios, tú no tienes que hacer lo que el pastor dice en la carne, tú tienes que hacer lo que Cristo dice en su palabra, porque la palabra es el Espíritu de Dios. Las palabras que yo hablo son Espíritu y son vida. Es el Espíritu del Señor, no es lo que dice el pastor, mi hermano y mi hermana. Así que no le haga creer el diablo o su carne, que es el pastor. Usted tiene que darse cuenta que en la palabra hay que vivirla y practicarla. Di la palabra, le dijo el siervo. Di la palabra y mi siervo sanará. Cuando practicamos la humildad, estamos sujetos a la palabra, provocamos que Dios nos revele los misterios del reino. ¿Cómo operan estos misterios? Es cuando Dios te dice, el reino de los cielos opera de esta forma y de esta manera. ¿Por qué? Porque estás practicando humildad, mi hermano. Estás sujeto a la palabra. Y la misma palabra te va indicando cómo operan el reino de los cielos o los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué muchos reciben y por qué otros no reciben? ¿Por qué unos avanzan y otros no avanzan? ¿Por qué unos son bendecidos y por qué otros no son bendecidos? Porque ellos saben cómo operar en los misterios del reino de los cielos. Y para que Dios opere, hermanos, en este misterio, entonces tenemos que tener la actitud que tenía, ¿quién? El centurión. Venir con esa actitud que tenía el centurión. Esta es una enseñanza que nos da el Señor. Por eso se llama, ¿qué? Las evidencias del reino de los cielos. ¿O cómo opera el reino de los cielos en los milagros? Este es un misterio, porque la ciencia no ha podido, ¿qué? Descubrir cómo es que se opera. Por la fe, dicen. De repente, esta mujer o este hombre que estaba en un estado de coma y que la ciencia ya no le daba un día más de vida, de repente este hombre o esta mujer ya está viva, ya está caminando. Nosotros sabíamos que no había cura para él. Este es un misterio para nosotros, dice. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Y usted le dice, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero, no, hermano, pero tuvo que involucrar que humildad. Tuvo que creer la palabra. Tuvo usted, hermanos, que ser un adorador. Tuvo usted que pelear contra sus sentimientos, pensamientos. Porque hasta usted ya se había despedido de todos sus amigos, de sus familiares. Ya se estaba viendo usted en el cajón, con una bata blanca ahí en el cajón, que ya le estaban echando tierra ahí, mi hermano.
Y de repente vino la gracia, la misericordia de Dios y ahora anda caminando, anda corriendo. ¿Y anda qué? Dando testimonio de la gracia y el poder de Dios. Esos son los que misterios del reino de los cielos y que operan de esta forma, dice el Señor. Estos misterios operan porque es un misterio para aquellos, pero para ustedes es una ¿qué? Revelación, porque Dios le está revelando cómo sucede y cómo pasan estas gracias delante del Padre a favor de usted, porque usted hace que ¿qué? Que se desaten, mis hermanos. Usted provoca con la actitud, el mundo provoca con la actitud, pero hay gente que usted viene, le dice, vamos a la iglesia para que oren por ti, pero sí, oramos por ellos, pero ellos vienen con una actitud que arrogante y soberbia. No, mire, porque el Rubén me estuvo ahí pidiendo que viniera, aquí estoy, no sé qué, ¿verdad? Y estaba todo enfadado, decaído en el templo, se sale cada rato viendo el celular, a ver quién le llama, anda ya en los cuartos, distraído, distraída. Así no opera, así no va a recibir de parte del Señor nada. Es más, hasta una reprensión va a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este hermano viene a buscar el favor, pero no viene a buscar la adoración, adorar a aquel que lo puede hacer, aquel que puede lograr que usted, o que su necesidad sea suplida. Porque aún para usted es un ¿qué? Misterio. ¿Cómo se tiene que lograr? Dice ya 1 Corintios capítulo 2. Para el hombre natural dice que es ¿qué? Locura, porque él no las puede ¿qué? Entender, ni las puede discernir, porque para él es un misterio. Eso es un misterio, porque operan solamente en lo espiritual y por medio del espíritu. Por eso el centurión dijo, yo tengo poder y autoridad en lo natural, pero en lo espiritual no tengo. No puedo hacer nada en lo espiritual. El que tiene el poder y la autoridad en lo espiritual eres tú, Señor. Y tú eres el único que lo puedes hacer. Y no hay nadie más. Entonces el reino de los cielos había ¿qué? Llegado. ¿Cuál reino de los cielos? El quinto reino que se habla en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 44. 4 reinos y aparecerá el quinto reino que será ¿qué? Superior a estos reinos. ¿En qué? En todo. Será superior. Será un reino superior en todo. Es lo que dice el Señor. No solamente en potencia, no solamente en guerra. Será un reino superior en todo, dice. Tendrá el poder y la autoridad en todo este reino, dice. Y nunca jamás será ¿qué? Destruido. Nunca jamás. Por eso, hermanos, el reino de los cielos es el reino ¿qué? Verdadero. Y por eso usted y yo estamos en el reino correcto. Porque vamos siguiendo al rey que vino a establecer y vino a traer el reino de los cielos. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. ¿Con quién lo trajo? Pues Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? El escogido de Dios para revelarnos el reino y los misterios del reino. A ustedes, le dijo el Señor, a los apóstoles, se les es revelado el reino de los cielos. A ellos no, dice, para que oyendo no entiendan y no comprendan, y para que no se salven, porque la actitud de ellos era muy soberbia y altiva. Así que el soberbio y el altivo, si no cambia su actitud por humildad y por sujetarse a la palabra, no será salvo, no entrará al reino de los cielos. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, a los escribas y aún, hermanos, a los sacerdotes, dijo, las prostitutas, los borrachos,
los adúlteros, ¿qué dijo? Van que adelante de ustedes, dijo. Porque había mucha soberbia, orgullo, ¿en quién? Sacerdotes, escribas y fariseos. No van a entrar con el Señor. No van a entrar. Ellos son los que se les va a revelar el reino de los cielos. ¿Quiénes venían? Y se postraban y adoraban. María Magdalena. ¿Quién era? Una prostituta. Se postraba ante el Señor. ¿Quién era este hombre? Pues un leproso. Este es lo que era este hombre, un leproso. Un desecho de la humanidad. Pero con un corazón de un adorador. Es la diferencia, hermanos. No es, hermanos, no es algo para que la gente diga, es que no entiendo. No entiendes porque no quieres caminar o andar en el Espíritu. Así que, ¿cómo se provoca que Dios esté revelando los misterios del reino? Hermanos, tenemos que aprender a oír, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dijo, porque yo también soy hombre de autoridad y tengo hombres bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús, ¿qué dijo? Se maravilló, dice. Y dijo a los que estaban, los que le seguían. Se regresó a todos y dijo, ¿lo oyeron? ¿Lo escucharon? Dijo el Señor. Este no ha visto todas las maravillas. Porque no anda conmigo. Solamente ha oído, ha escuchado. Y aún así, tiene una fe más grande que todos ustedes. La multitud, dice que se volvió con toda la multitud que estaba alrededor del Señor y les dijo, por eso, ustedes han sido tardos para oír. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, pero ustedes no me adoran, no se alegran, no se gozan cuando yo manifiesto mi poder en favor de algún necesitado. Dice la palabra de Dios y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aun Israel, o sea, hablando de los escribas, sacerdotes, que conocían la ley de Moisés y que hablaba que Jesucristo vendría, que el Rey de Reyes vendría, que Isaías hablaba acerca de lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Todos ellos tenían que saber y ya tenían que relacionar todos estos hechos con lo que dicen los profetas y lo que dice la ley. Entonces, ni aún en Israel, aquellos estudiosos de la ley, de la palabra. Qué importante, hermanos, es que usted lea la palabra, pero también la puede entender y comprenderla. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que nos vuelve a dar otra lección el Señor. No, dice que ni aún en Israel ha hallado tanta ¿qué? Fe. Ni aún en Israel. Así que Romanos 1:13 dice que la fe viene por ¿qué? Fíjese, el ciclo de la fe. Luego la fe se entiende, porque usted le escucha, lo oye. Y luego la fe revela para ser probada. La fe se revela para ser ¿qué? Probada. De su fe va a ser probada. ¿Cómo, hermanos? Pues algunos van a ser probados en sus enfermedades. Van a venir problemas, hermanos. Otros en abandono. Otros en escasez.
Otros, hermanos, desempleo. Va a venir, hermanos, porque la fe va a ser, ¿qué? Probada. Así es el ciclo de la fe. Y luego dice, se prueba con fuego. Y luego, ¿qué es el fuego? La purifica. ¿Para qué es el fuego? Para purificar la fe, que sea pura. Como el oro, dice. Que no esté contaminado el oro. Así debe ser la fe. Dame 1 de Pedro 1:7, por favor. Así debe ser, ¿qué? La fe. Se prueba para ser, ¿qué? Purificada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. La fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Cómo debe ser hallada la fe? ¿En qué? Alabanza, en gloria y honra. O sea, cuando usted está pasando por un problema grande, grave, ¿cómo debe actuar tu fe? Porque está siendo purificada. En alabanza. Debes alabar a Dios. ¿Y en qué más? En honra. Debes honrar al Señor. En gloria. En gloria, hermanos. Imagínense de repente que le dicen, no, pues ya no está, pues, el hermano fulano, y usted se cae. De repente le dicen al pastor, pastor tiene cáncer. Mi fe, ¿cómo debe ser allá ahí? En alabanza y qué más. En gloria y en honra. Seguir honrando, alabando, porque ahí mi fe está haciendo ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser qué? Purificada. Para ser purificada, hermanos. Pero ¿qué sucede con muchos? ¿Te corrieron el trabajo? ¿Qué dices tú? Pues ya no voy a la iglesia. No. Entonces, ¿no quieres que tu fe sea qué? Purificada, porque es una prueba, es la prueba de la fe. ¿No quieres que tu fe sea hallada en honra, gloria y en alabanza? ¿Por qué no quieres? Porque van a venir. Entonces, cuando sucede un problema y venga un problema, porque el problema puede venir de poco en poco. Por eso mucha gente dice, en cuanto yo me hice creyente, ¿qué dice? Me está yendo como qué. ¿Qué dice? Como en feria, ¿verdad? Me está yendo como en feria. Mejor ya no voy a la iglesia. Dice. No, es cuando debes de qué? De permanecer. Porque está siendo qué? Purificada. ¿Para qué? Para entender los misterios del reino de los cielos. Para que comprendas y para que sepas cómo lidiar con la gracia y el favor del Señor Jesucristo. Y cómo vencer todos los obstáculos que van a venir en tu vida. Porque para el mundo es un misterio, para tus familiares es un misterio. Y todavía sigues yendo a la iglesia. Pues no dicen que Dios esto, no dicen que Dios aquello. Y todavía está pasando. Pero es que está pasando la ¿qué? La prueba de ¿qué? De la fe, mi hermano y mi hermana. Así como dice el versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como qué. ¿Como qué dijo? Como creíste, te será hecho. ¿Cómo creyó? Que Jesús podía decir desde allí, sin estar presente, delante del paralítico, que podía soltar la palabra y el paralítico, ¿qué pasaba? Sería sanado. Así como creíste, cuando ese es el rema, hermano. Cuando te venga el rema, así va a ser, dijo el Señor. Pero mientras tu rema llega, dice, y se hace y se logra la activación del milagro,
tienes que alabar. Tienes que ser hallado en honra. La fe tiene que ser hallado en honra y alabanza. Mientras llega, sigue tú, porque así como tú creíste, ese es un misterio. Y los misterios Dios te los revela, mi hermano y mi hermana, para provocar y que se provoquen los milagros y puedas ver tú el poder. Porque los milagros no solamente es para que tú los veas, sino para que provoquen fe en otras personas, mi hermano y mi hermana, sino para que otras personas también reciban la gracia y la misericordia de Dios y otras personas puedan venir y entrar al reino de los cielos también. Amén. Para eso es, mi hermano. ¿Y para qué? Para que el reino de los cielos se vaya, ¿qué? Extendiendo. Con más personas que vengan y escuchen y oigan y se liberen de toda opresión de la carne. Así que una fe puesta en acción es la que nos disciplina a la obediencia, la humildad y el conocimiento. Se hacen evidentes en nuestras vidas. Se hacen evidentes en nuestras vidas. Hebreos 11:1, ¿qué dice? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice el versículo 6, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el rema, como creíste, así será. O sea, no lo estaba viendo, pero lo creyó, y vino y lo pidió, y dijo el Señor, como creíste, así se va a hacer. Entonces, ¿qué? Lo estaba esperando, pero tenía que provocarlo, hermanos, viniéndose, humillándose, reconociendo que solamente él tenía autoridad y no tenía autoridad sobre Jesús. Ni tampoco podía clamar a los que él había hecho. Había hecho favores a la nación judía, pero eso no iba a provocar un ¿qué? Milagro. Eso no provoca un milagro, mi hermano. Eso no hace que los cielos se abran. Lo que provoca el milagro es cuando usted, mi hermano, viene, oye con la actitud correcta. Por eso es importante. Cuando una persona no quiere arreglar su vida, no le interesa, no quiere mejorar su condición espiritual, se sale cada rato, anda allá afuera, porque su vida espiritual no le quiere arreglar, no quiere mejorar su vida espiritual. Y esa gente difícil, mi hermano, mi hermana, y tiene que tener cuidado porque si usted trae un nuevo aquí a la iglesia, luego contamina el nuevo y lo saca también y andan allá en la calle todos. Y ni ella escucha, ni deja escuchar a otro. Entonces, así hay mucha gente que muchas veces, hermanos, no hace que la gente que diga, pon atención, oye lo que está diciendo, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios, eso va a bendecir tu vida. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que usted y yo vengamos con la actitud correcta. Y luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No podemos agradar a Dios sin fe, hermanos. ¿En fe en qué? Pues en el Hijo de Dios. En fe en Jesucristo. Fe en el reino de Cristo Jesús. Fe, hermanos, en los misterios que Dios nos quiere revelar y nos quiere enseñar día tras día. Amén. Amén. ¿Estos son qué? Estos, hermanos, se les llama las evidencias del reino de los cielos. Y todo este capítulo y parte del capítulo 9 están dedicados a todas las evidencias que Cristo Jesús hizo. Parte, están acumulados en el capítulo 8 y parte del capítulo 9 del libro de Mateo. Léalos, estúdieles, hermanos. Y cómo se desataron, también viene el endemoniado galadeno sobre el capítulo 8. Pues ahí tiene algo que ver con Satanás y con sus demonios. Y también Jesús, su reino es superior a Satanás y a sus demonios. Amén. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Si usted en esta hora necesita el toque de Jesús,
necesita la bendición de Jesús, mi hermano y mi hermana. Volvemos a lo mismo. Usted necesita venir delante de Él con la actitud correcta. Pedirle con la actitud correcta. En ocasiones va a tener que humillarse, hermano. Y mire, humillarse delante del Rey.